Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Espero que todos estén bien. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su gracia. Alcancé misericordia de Dios cuando por la fe llegué al Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Esa fue mi experiencia con el Señor de salvación. Por la fe llegué a Él. Quisiera comenzar cantando. Ya he orado, es mi costumbre orar todos los días, y el corazón me pide orar y estar comunicado con el Señor a través de la oración, y nosotros le oímos es a través de la Escritura, y cuando la leemos, cuando lo escuchamos en las congregaciones a donde nos congregamos. Quisiera comenzar cantando el himno 18, ese es solamente de 2 estrofas. ¿Cómo puede el pecador su perdón aquí saber? ¿Cómo puede el Salvador esto hacerte comprender? El que siente la verdad en su propio corazón dice con seguridad: Dios me ha dado el perdón. Quien confía que Jesús por su redención murió, que su sangre en la cruz por salvarle derramó, allá por la fe sola, gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Quisiera leer en Génesis 6, desde el capítulo 1. Quisiera hablar lo que hay en el corazón del hombre, la maldad. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Versículo 17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.
Apocalipsis 10, Apocalipsis 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, te acabo de leer en el principio, en el Génesis, después que Adán y Eva pecaron, ellos hubieron los descendientes de Adán y empezó otra vez nuevamente a multiplicarse los hombres en la tierra después de las generaciones de Adán. Pero también el pecado comienza muy pequeño, es como la lepra, comienza por un muy pequeño y después toma todo el cuerpo. En el último mensaje te hablé sobre Naamán, y así es el pecado. Entonces los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra después que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Fue Adán el que Dios le dio el mandamiento. Fueron sacados del huerto del Edén a causa del pecado original en el huerto del Edén. Por eso se dice que los que no son salvos son los tristes hijos de Adán, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte también pasó a todos los hombres. Dios le fue muy claro a él. Él le dijo a él, le dio todo tipo de árboles para que pudiera comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que en él comiere, ciertamente morirá. Y a lo que desobedeció a Dios, entró el pecado. Por eso él empezó a entender que estaba desnudo y se escondió de la presencia de Jehová. Fue sacado del huerto y pasó el pecado a todos los hombres. Y el corazón del hombre es malo, es de continuamente hacer el mal, desobedecer a Dios. Y esto pasó vemos que pasó después con uno de los hijos de Adán y Eva. Caín mató a Abel. Era el pecado en el corazón, había envidia en el corazón de Caín, y por eso él mató a su hermano Abel, lo engañó, le dijo salgamos al campo, y lo mató. Aún Dios le preguntó, ¿y a dónde está Abel tu hermano? Y él le pudo decir, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sabiendo él el daño que hizo. Esa es la maldad del hombre en el corazón, y estaban comenzando los tiempos. Entonces vemos que vino esta descendencia de Adán, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que los designios del pensamiento del corazón, aquí es donde emana todo lo que las acciones del hombre, la maldad, como dice aquí, era de continuo solamente al mal. Dios se arrepintió, le dolió en su corazón. A Dios le duele el pecado. Por eso aquí lo dice, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Y eso, cada periodo que Dios le ha dado a la humanidad,
Él ha tenido paciencia para que se arrepientan de sus pecados. Vemos que en las escrituras, en esta misma escritura dice en el Génesis 4 que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Lo empezaron a invocar porque para ellos no estaba la ley. La ley se dio, fue a Moisés, pero aquí todavía no estaba la ley. Adán y Eva desobedecieron un solo mandamiento que Dios le dio a Adán. Pero vemos aquí que ellos empezaron a invocar el nombre de Jehová, porque toda persona es responsable. Así aún no escuche el evangelio, es culpable delante de Dios, porque la misma naturaleza está revelando que hay un Dios en los cielos, y en los corazones del hombre y de la mujer puede entender lo que es bueno y lo que es malo. Todos los que somos salvos, cuando no éramos salvos, sabíamos que no éramos salvos y había una inconformidad en el corazón de nosotros y había pecado y maldad. ¿En qué manera te puedo explicar esto? Quisiera leer en el Evangelio de Marcos, porque todo el pecado emana de aquí, del corazón del hombre. Marcos 7, versículo 21. Esto fueron palabras del Señor. En el Génesis eran las palabras del mismo Señor, que dijo que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente hacer el mal. Era hombre y mujer. Esos tiempos había pecado como lo hay en estos tiempos, porque es el mismo corazón que tiene el ser humano. Capítulo Marcos 7, 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La envidia es pecado. Por eso Caín mató a Abel, porque le tenía envidia. Porque las obras de Abel eran justas delante de Dios y Dios se agradó de él y de su sacrificio, para el de Caín no se agradó. Entonces vemos como el mismo Señor dice que dentro del corazón, porque dentro del corazón es que emanan las emociones y se conectan con los pensamientos. Por eso que cuando la persona escucha el evangelio, él piensa, él sabe que está a espaldas de Dios, él sabe que no está haciendo la voluntad de Dios, y muchos como yo, a una temprana edad de 10, ya de 20 años, ya el pecado me estaba haciendo peso en mi corazón, pero yo nunca había podido haber escuchado el mensaje del evangelio, pero sabía que había algo malo en mí. Era mi corazón que estaba manchado por el pecado. Cada quien peca en alguna medida. Hay unos que practican el pecado de adulterio. Eso sale de los pensamientos del corazón. El adulterio, ya uno, el salvado, puede batallar contra estos pecados, porque uno tiene el Espíritu Santo y uno puede batallar contra estos pecados. Pero lamentablemente el creyente, si se descuida, también puede caer, pero no en práctica como lo hacen los del mundo, y que no le duele. Cuando uno, por ejemplo, el creyente piensa, no, eso es pecado, la palabra de Dios dice esto, pero el inconverso no. Cuando yo no era salvo, yo practicaba mucho, bebía mucho, la borrachera, y esto también es condenado por la palabra de Dios.
y otros pecados que cometía también lo veía como normal. Ahora no, las fornicaciones, todo eso, por ejemplo, yo también caí en fornicación cuando no era salvo, y todos esos pecados se van acumulando y van haciendo peso en el pecador hasta que el corazón se siente pesado del pecado. Pero hay pecadores que no se habitúan al pecado, las maldades, los hurtos, las avaricias, las maldades, la maldad del hombre. El hombre no ama a su prójimo. El hombre desea, el corazón de una persona no salvada desea el daño de otro. No ama, no tiene amor en su corazón natural, porque el creyente, dice la Escritura, que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando uno creyó en el Señor, uno obtuvo la limpieza y el perdón de sus pecados y la seguridad, como te canté en el himno. ¿Cómo puede el pecador su perdón a qué saber? ¿Cómo puede el Salvador esto hacerle comprender? El que siente la verdad en su propio corazón dice con seguridad: Dios me ha dado el perdón. Esto no quiere decir que apenas uno creyendo, uno siempre le venían las dudas. Cuando yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, a los días empezaron a venir las dudas, y también empezaron a venir los ataques del enemigo. Al Señor lo atacó el enemigo, le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque él sabía que tenía hambre. Y el enemigo vive toda la vida uno de creyente. El enemigo siempre quiere hacerte dudar y utiliza a sus enemigos para zumbarte los dardos, para hacer dudar de la fe del creyente. Empieza a atacarlo, empieza a buscarle debilidades que tenga el creyente. Él ataca de una y miles maneras. Por eso nos recomienda en la carta de Efesios vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero mi meta es llevar el mensaje al pecador para que pueda entender que el engaño, la envidia, la maldicencia, a veces la maldicencia también es un pecado grave. Las personas hablan mal de otros, dicen cosas que no son, y ponen a veces por el suelo a su prójimo. Eso es pecado delante de Dios. Y después pueden salir más adelante y hacer una buena obra y creen que se están ganando el cielo por esto. No por obra, para que nadie se gloríe. Toda la raza humana es pecadora. Toda persona peca. Y el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Aún nosotros los salvados podemos caer en alguna de estos pecados, pero ya nosotros fuimos limpiados porque creímos en el Señor. Por eso la salvación es urgente para todo ser humano, para todo, porque es el Dios del cielo. En el principio lo dijo aquí en el Génesis, que los pensamientos del corazón del hombre era de continuamente hacer el mal, emanan del corazón, y este corazón con pecado no te lo puedes quitar. Siempre vas a tenerlo. Lo único que puede hacer el Señor es lavar tus pecados. Tú lavar tus pecados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando usted llegue al Señor, puede obtener el perdón de sus pecados, y usted va a decir con seguridad: Dios me ha dado el perdón. ¿Quién confía que Jesús por su redención murió? Que en él su sangre en la cruz por salvarme derramó. Haya fe y solaz, gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Cada uno de los que somos salvos llegamos a Él porque comprendimos que Él fue sepultado, que Él derramó su preciosa sangre, que murió, que fue sepultado y al tercer día resucitó, y te predicamos a un Cristo vivo.
Ahora, el Señor nos va a guardar porque viene, así como Dios advirtió aquí a Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La salvación es por gracia, es un regalo, no se lo merece ninguno. Noé también era pecador, pero Noé invocó el nombre de Jehová, porque aquí lo dice en Génesis 4. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová y Noé empezó a caminar agradando a Dios. Eso es lo que hacemos cada uno de los salvados, obedecemos a Dios. A veces el corazón puede mentir hasta un mismo creyente. Lee las escrituras y se hace como quien dice el que no leyó. Por ejemplo, el Señor nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y vemos que los discípulos predicaron constantemente, y dicen que en esos tiempos de la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, dicen que ellos estaban todos los días alabando y adorando a Dios y predicando del Señor Jesucristo, porque el Señor lo mandó. Y todo verdadero creyente entiende lo que dice la palabra de Dios. Por eso a veces nosotros salimos, repartimos tratados y todo eso, pero puede llegarle la muerte, morir en sus delitos y pecados, y le puede alcanzar la condenación eterna, porque todo aquel que rechaza la única fuente de salvación, que es el Señor, porque Él es el único que puede perdonar pecado, si muere sin el Señor en su corazón, sin la seguridad de su salvación, va su alma al lugar del infierno, para el día del gran trono blanco ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Cuando usted experimente la salvación, va a experimentar también el desprecio de amigos, aún familiares, aún de mismos que personas que dicen ser creyentes. Si usted no se amolda a la desobediencia de ellos, a la palabra de Dios, porque hay muchos que dicen ser creyentes, pero ellos no obedecen la palabra de Dios, la doctrina y muchas cosas, se los va a ganar también de enemigos. Pero sabe, la puerta se puede cerrar en cualquier momento también, porque Dios advirtió a Noé que iba a enviar un diluvio, y así lo hizo. Lo único que se salvaron fue Noé y su familia, porque le creyeron a Dios lo que Dios les dijo que iba a hacer. Y en todo tiempo Dios le ha dado periodo, para un periodo de una dispensación. Hay dispensaciones, y esta es una de las dispensaciones. Esta es la dispensación de la gracia, y esta se va a cerrar también, como Dios le dijo a Noé: entra tú y tu familia, y cerró el arca, y ahí es donde ellos se salvaron. Y en estos tiempos, en cualquier momento, Dios va a venir, se va a ocurrir el rato, porque Él saca a los creyentes para que los que se quedaron pasen por el juicio, y Él nos saca, nos va a llevar al cielo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Todos los que se queden van a pasar por los juicios que están aquí escritos, que vemos después del capítulo 4. Ya no habla más del Espíritu Santo, sino que la sal va a ser sacada de la tierra, y el Espíritu también nos vamos todos, y la tierra va a quedar desolada, esperando los juicios que dicen los juicios que están mismo escritos aquí en el libro de Apocalipsis, como pasó en los días de Noé. Se acabó el tiempo que Dios podía salvarle, y después vinieron los juicios. Cree en el Señor Jesucristo, amigo o amiga, que no eres salvo, porque la Escritura dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Trata de entrar por la puerta, esfuérzate y cambia tu manera de pensar, y cree en el Señor Jesucristo, y después no importa lo que pueda venir por delante, pero ya vas a estar salvado por tu gracia. En este mundo el creyente no es querido, pero esto es muestra de que cuando el creyente recibe el vituperio,
como lo recibió el Señor, lo recibió en los discípulos y todos esos creyentes de la antigüedad, y era porque eran salvos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo.